Parábola del rico y Lázaro. Lucas 16. Un hombre muy rico vestía ropas muy lujosas y hacía fiestas todos los días. A la entrada de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro. Tenía tanta hambre que deseaba comer las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Un día Lázaro murió y los ángeles lo pusieron junto a Abraham. Después murió también el hombre rico. Cuando ya estaba en el infierno, subraya, donde sufría muchísimo, vio a lo lejos a Abraham y le dijo: ordénale a Lázaro que me refresque la lengua. Abraham le respondió: a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo y nadie puede pasar de un lugar a otro. El hombre rico dijo: te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avise que si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Pero Abraham le contestó: tus hermanos tienen la Biblia, ¿por qué no la obedecen? El hombre rico respondió: si alguno de los muertos habla con ellos, se volverán a Dios. Pero Abraham le contestó: si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. El tema central de la parábola es la vida después de la muerte. Existe un cielo donde las personas viven junto a Cristo eterna felicidad. Y existe un infierno donde las personas viven junto a los demonios eterno sufrimiento. Presta atención al uso de las palabras. En el más allá las personas viven. No están muertas ni tampoco están durmiendo. Tanto Lázaro como el hombre rico son plenamente conscientes. Uno del sufrimiento y otro de la felicidad y el consuelo. Cuidado con minimizar o negar la doctrina del infierno. Porque desde el día en que Satanás le dijo a Eva: no morirán, no han faltado detractores a esta doctrina. El infierno es un lugar real, que quede absolutamente claro. De acuerdo a la palabra de Dios, el infierno es un lugar real donde las personas sufren realmente. No es un lugar para el compañerismo, no es un lugar para la amistad. Prueba de eso es que el hombre rico está impidiendo de que sus amigos y familiares vayan a ese horrible lugar. Si fuera un lugar de compañerismo, él hubiera estado esperando por sus amigos, pero en lugar de eso, trata de evitar que su familia y sus amigos vayan al mismo lugar de condenación. Tú puedes creer o no creer a la doctrina del infierno, pero no puedes hacer que la Biblia sea mentira. La Biblia es verdad aunque no lo creas. Si la Biblia dice que hay un infierno, el infierno va a ser igual de ardiente para aquellos que creen en la doctrina del infierno como para aquellos que no creen en la doctrina del infierno. No se puede negar la existencia del infierno y de que las personas viven. Insisto con este punto, la gente es plenamente consciente en el más allá, sea en el cielo junto a Cristo, donde disfrutan el consuelo eterno, o sea en el infierno las personas sufren condenación eterna. Cuidado con minimizar la doctrina del infierno. El oído mundano
no quiere saber nada acerca del infierno. Al contrario, nosotros queremos mensajes positivos y azucarados. Pero el infierno existe. Aunque lo creamos o no, el infierno existe. Y muchas personas, si no predicamos el evangelio, muchas personas van a terminar en ese horrible y terrorífico lugar llamado infierno. Veamos ahora algunas lecciones más encontradas en esta parábola. Primero, el dinero tiene el poder de impedir que una persona entre en el cielo. Hemos dicho hasta el cansancio de que el dinero no nos abre puertas en el cielo, pero tiene el poder de impedir que nosotros vayamos allá. Lázaro se salvó y fue al cielo no porque era pobre, sino porque era creyente. Que quede absolutamente claro. ¿Y cómo sabemos que él era creyente? Primero, en primer lugar, por su nombre. Lázaro significa Dios es mi ayuda. Y en segundo lugar, por el destino final. Dice que fue llevado por los ángeles al cielo. Y al cielo solamente entran las personas que creen y obedecen al Señor. Esa es la razón por la que él era creyente. Ahora, hay personas que afirman que cuando muere un bendito del Señor, que cuando muere una persona creyente, Dios envía a sus ángeles para que lo transporten al cielo. Y tiene sentido si creemos que la referencia al Salmo 68, verso 17, los carros de Dios, Salmo 68, 17, habla de los carros de Dios. Parece ser que aluden a los ángeles. Es decir, que cuando una persona creyente muere, Dios envía los carros de ángeles, los carros de Dios, para transportar a esa persona al cielo. Aparentemente. Ahora, lo que sabemos muy poco es acerca del hombre rico. Ni siquiera sabemos el nombre. San Agustín de Hipona dice, no sabemos el nombre porque Jesús no lo encontró en el libro de la vida. Y sí encontró el nombre de Lázaro. Lo único que sabemos del hombre rico es que vestía ropas muy caras y que hacía fiestas todos los días. Eso sí sabemos acerca de él. Ahora, el pecado de este hombre no era su riqueza, sino la forma en que usaba las riquezas. Fue condenado, el hombre rico fue condenado a ir al infierno, no porque era rico, sino porque era egoísta. Tenemos que entender, él vivía para sí mismo, vivió durante toda la vida aquí en la tierra para sí mismo. Y aún después de muerto, la experiencia del infierno no lo cambió. El egoísmo es un pecado tan fuerte que es difícil de cambiarlo. Esta persona en el infierno tiene la desfachatez de pedirle a Lázaro un favor cuando él nunca le había hecho un favor acá en la tierra. Tiene la desfachatez de pedirle a Abraham que le ayude cuando él nunca había imitado su fe. Hermanos, cuidado con el egoísmo. Hermanos, cuidado con la forma en la que nosotros utilizamos los recursos terrenales. Porque Jesús dijo que debíamos usar los recursos terrenales ¿para qué? Para beneficiar a otros y para ganarnos amigos. Este hombre nunca previó para la eternidad. Nunca utilizó sus recursos materiales para granjearse amigos espirituales. Al igual que el mayordomo infiel, solamente pensó y previó su futuro acá en la tierra. Descuidó su futuro eterno. Hermanos, que no caigamos en el mismo error. Hagamos caso, dice Jesús, les sugiero, les aconsejo, utilicen sus bienes terrenales para beneficiar a otros y ganarse amigos. Utilicemos los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para que el evangelio corra, para que las personas conozcan a Dios. Esta será la mejor inversión que nosotros podamos tener en el cielo.
Utilizar los recursos terrenales en la tierra para que el reino de Dios avance y para que las personas se reconcilien con el Señor. En segundo lugar, la indiferencia es uno de los peores pecados. ¿Qué hizo el hombre rico para merecer el infierno? ¿Maltrató acaso a Lázaro? No. No hay evidencia bíblica de que él haya maltratado a Lázaro, pero sí lo ignoró. Fue indiferente con su dolor. No hizo absolutamente nada. Naturalizó el hecho de que Lázaro estuviera tirado como un perro a la puerta de su casa sin que él hubiera hecho nada. No hizo nada para aliviar su dolor, su corazón no le decía nada. No fue tanto lo que hizo, sino lo que no hizo, lo que lo condenó al infierno. Por eso Santiago capítulo 4 verso 17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El hombre rico veía a Lázaro, al pordiosero, entraba y salía de su casa mientras observaba a Lázaro deseando comer una migaja que caía de su plato, que caía de su mesa, y su corazón no le decía nada, hermanos. Ahí está la tragedia. Me pregunto si no compartimos nosotros algo del pecado de la indiferencia de este hombre rico. Hay muchos Lázaros que cruzan delante de nuestros ojos todos los días y no podemos hacer como que no existen. Ellos existen. Que Dios nos dé un corazón empático, hermanos. Que Dios nos dé un corazón compasivo para aquellos que tienen necesidad, para aquellos Lázaros que están delante de nosotros todos los días. El pecado del hombre rico fue su indiferencia. No fue su riqueza, no fue la riqueza. Su riqueza no lo condenó, pero sí su pecado de indiferencia y su incredulidad. En tercer lugar, demorarse en prever nuestro futuro eterno podría ser letal. El hombre rico aprendió demasiado tarde. ¿Cuánto vale el alma? En el infierno se dio cuenta de que podría haber evitado ese horrible lugar si en vida hubiera vivido como el pordiosero a la puerta de su casa, es decir, apartado del mal y confiando en Dios. Él se da cuenta demasiado tarde cuánto vale, y prueba de su arrepentimiento tardío es que le pide a Abraham que envíe a Lázaro a la casa de sus hermanos para que les advierta que si no dejan de hacer lo malo van a terminar en el mismo destino de condenación. Lo peor de todo es que ahora en el infierno, cuando vivía en la tierra, no hizo nada para salvar su alma. Vivía solamente para los placeres carnales, pero ahora en el infierno se da cuenta de la insensatez de haber vivido lejos de Dios. Y no puede hacer nada. Realmente es terrorífica, es pavorosa esta parábola, porque ahora tenemos al hombre rico en el infierno dándose cuenta que podría haber evitado ese horrible lugar si vivía acá en la tierra confiado en Dios. Pero no puede hacer nada, ya no puede modificar su destino final. Ya no puede cambiar, no puede salir, no puede escapar del infierno, hermanos. Por eso Abraham le dice en Lucas capítulo 16, versículo 26, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo y nadie puede pasar de un lugar a otro. Aprendamos una gran verdad, hermanos. Cuando una persona muere, en el momento de la muerte, queda fijado su destino eterno para siempre.
Lo que hayamos hecho acá en la tierra con Cristo determina dónde vamos a pasar la eternidad. Si hemos vivido rechazando a Cristo, no reconociendo su autoridad sobre nuestra vida acá en la tierra, entonces en el momento de la muerte queda fijado para siempre nuestro destino eterno de confusión, de tormento. Hermanos, las personas en el más allá viven. Algunas con Cristo, eterna felicidad, y los demás, los que han rechazado a Cristo aquí en la tierra, vivirán eterna condenación junto a los demonios. Las personas viven, las personas sufren. El infierno es un lugar real donde las personas realmente sufren. Hermanos, este hombre se dio cuenta demasiado tarde, ya no podía hacer nada, su destino final estaba fijado. Por eso ahora él intenta que sus hermanos se arrepientan de sus pecados para que no terminen en el mismo lugar de tormento. No existe una segunda oportunidad para elegir dónde pasar la eternidad. No puede, dice Abraham, de un lugar a otro no se puede ir, del infierno al cielo, del cielo al infierno. Es decir, lo que hayamos hecho acá en la tierra con Cristo va a determinar el destino seguro eterno. Por eso no dejemos pasar la oportunidad para vivir una vida que honre a Dios, que glorifique a Dios y que como consecuencia nos lleve y nos deposite en el cielo. Tiene que ser aprovechada ahora mientras todavía hay tiempo. Hermanos, reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo con Cristo? ¿Qué estamos haciendo con su obra? ¿Estamos permitiendo que Él sea el Señor, el dueño de nuestra vida? ¿Estamos viviendo para Él? Porque lo que hagamos con Cristo acá en la tierra va a determinar nuestro destino seguro de salvación o de perdición. Que no sea demasiado tarde, ni no nos pase como al hombre rico, que recapacitemos y nos demos cuenta de nuestra insensatez demasiado tarde. Tenemos la oportunidad, pero ¿cuántas oportunidades más tendremos de elegir vivir bien en la tierra para luego vivir en el cielo junto a Cristo? En cuarto lugar, los milagros no alcanzan para que una persona se vuelva a Dios. Presta atención. Porque el hombre rico de la parábola cree que si una persona vuelve de la muerte, resucita de entre los muertos y va y le predica a sus hermanos, estos se volverán a Dios. Esa es la forma en la que piensan muchas personas hoy en día. Creen que los milagros, los portentos, las maravillas de parte de Dios van a hacer que la gente se convierta a Dios. Pero temo decirte, hermanos, que tenemos sobrados motivos para creer que los milagros no tienen ese poder. Los milagros no tienen el poder para cambiar a una persona. Lee la Biblia. Tomemos como ejemplo al rey Acab. Fue testigo ocular de la manifestación gloriosa de Dios en el monte Carmelo. Él vio cuando Elías imploraba y clamaba al Señor y fuego descendía del cielo quemando todo el holocausto. Sin embargo, su corazón no se volvió a Dios. Dios predijo que Él iba a ganar la guerra y dice, va a ser para la gloria de mi Señor, para que te des cuenta de que yo soy el Señor. Y ganó la guerra, sin embargo su corazón seguía inclinado a Baal. Y luego le dice, al año siguiente van a venir los mismos que te hicieron la guerra hoy, al año siguiente van a volver. Todo lo que Dios decía se cumplía, sin embargo él no se volvía de la idolatría. ¿Y qué me dices del pueblo de Israel? Presenciaron el rompimiento del mar, atravesaron el medio de un mar seco. Hermanos, ellos escucharon audiblemente la voz de Dios que vertía, que emanaba de una montaña ardiente en fuego, pero aún así no se volvieron de la idolatría. Aún así no creían en Dios. ¿Te das cuenta que los milagros sin una relación personal con Dios no alcanzan, tienen muy poco valor? Hermanos, no son los milagros los que pueden cambiar una persona.
¿Y qué me dice de los líderes religiosos en el Nuevo Testamento? La Biblia dice en Juan capítulo 12, versículo 27, a pesar de que Jesús, lee conmigo, a pesar de que Jesús había hecho tan grandes señales milagrosas, no creían en Él. ¿Lo ves? Es decir, vieron con sus propios ojos a Jesús levantar a los muertos, hacer milagros, calmar tempestades, pero la gente no creía en Él. Entonces los milagros sin una relación personal con el Señor no alcanzan para que las personas se vuelvan a Dios. No alcanzan. Qué equivocado estaba el hombre rico. Él creía que si una persona resucitaba entre los muertos y le predicaba a sus hermanos, ellos se iban a convertir, ellos iban a volver a Dios. ¡Qué equivocado estaba! Al final de cuentas, alguien se levantó de entre los muertos. Al final de cuentas, hubo uno que volvió de la muerte y también se llamaba Lázaro, aunque no era el Lázaro de la parábola. Ahora, mi pregunta, reflexionemos juntos. Esa resurrección fenomenal, la de Lázaro, ¿hizo que las personas se convirtieran masivamente al Señor? Dímelo, dímelo. ¿Hizo que las personas se volvieran masivamente al Señor? No. Bueno, ahora dime lo siguiente, la resurrección fenomenal de Jesucristo, ¿hizo que los enemigos del Señor reconocieran que Él era el Mesías? No, te das cuenta, hermano, te das cuenta que no son los milagros no alcanzan. No se necesita más prueba, se necesita mayor voluntad para creer, se necesita fe. No son los milagros la única herramienta poderosa. Pastor, entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer para que las personas se conviertan? La única herramienta poderosa para que las personas sean cambiadas, mudadas, transformadas, para que las personas se conviertan y se vuelvan a Dios, es la palabra de Dios y el Espíritu y la palabra obrando en el corazón de las personas. No hay otra cosa que Dios nos haya dejado. Por eso Abraham le dice, tienen a Moisés, tienen a los profetas, tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? No, dice el hombre rico, si alguien volviera de la muerte, mis hermanos se convertirían. Y Abraham le dijo, no. Si ellos no obedecen a la Biblia, aunque un muerto se levante, tampoco van a creer. Esto quiere decir que aunque los muertos desalojaran el cementerio, aunque todos resucitaran, eso no alcanzaría, hermanos. Tenemos sobrados motivos bíblicos para creer que los milagros no alcanzan. Lo que necesitamos es predicar la palabra. Lo que necesitamos es aplicar la palabra con el Espíritu Santo. Clamor, hermanos, necesitamos luchar esta batalla con instrumentos, con herramientas espirituales, oración, ayuno, adoración, fe, herramientas espirituales. La palabra de Dios es la palabra y el Espíritu que pueden transformar a una persona. Prediquemos la palabra, hermanos, levantemos voz en cuello la palabra del Señor, cumplemos con la misión que Dios nos ha encomendado y entonces las personas se convertirán al Señor. No cejemos en el intento de sembrar, toquemos puerta por puerta, dejemos la palabra y oremos para que esa semillita que estamos plantando en cada hogar, en nuestra provincia, en nuestra nación, pueda germinar en el nombre de Jesús, aleluya, para que esa palabra germine y produzca una gran cosecha para nuestro Señor. Eso le dará alegría a nuestro Señor y también nos traerá alegría y gozo a nuestro corazón. Dale gloria al Señor, bendecí el nombre de Dios. Una reflexión final. El pecado tiene consecuencias eternas. El egoísmo y la incredulidad del hombre rico lo catapultaron ¿dónde? En el infierno. El infierno sí existe, es un lugar real donde las personas realmente sufren. No es un lugar para la diversión. Muchas veces
He tratado de predicar a mis compañeros de trabajo acerca y les he preguntado si ellos murieran, ¿a dónde irían? Al infierno, dice. Y ahí estaríamos con nuestros amigos disfrutando fiestas, mujeres. No es un lugar para la diversión, hermano. No dejemos que la mente nos juegue una mala pasada. No es un lugar para el divertimento. Si así lo fuera, el hombre rico hubiera estado esperando por sus amigos y en lugar de eso trata de impedirlo. Porque él sufre y no puede remediar la situación. Nuestros pecados tienen consecuencias eternas. La incredulidad y el egoísmo lo catapultaron al sufrimiento eterno, al infierno. La cuerda que uno toca aquí en la tierra vibra en el más allá. Pensémoslo bien. Hermanos, si después de haber reflexionado, si después de haber leído, estudiado y reflexionado acerca de la parábola del hombre rico y Lázaro, nosotros permanecemos igual, entonces somos las personas menos inteligentes de este planeta. Si nosotros después de terminar de analizar y estudiar y meditar acerca de esta parábola pavorosa que nos habla acerca de la vida en el más allá, nosotros permanecemos igual, entonces somos las personas menos inteligentes. Algo tiene que suceder con nosotros, algo tiene que cambiar. Después de haber leído y estudiado esta parábola, algo tiene que ocurrir, algo tiene que pasar con nosotros. Si somos creyentes, entonces vamos a consagrarnos más. Y si hemos vivido desafiando la autoridad de Dios, es hora de arrepentirnos y de buscar y vivir de acuerdo a los parámetros establecidos por el Señor. Pensemos, hermano. No es una decisión de poca monta, porque lo que está en juego es nuestro destino final, nuestro destino eterno. No cometamos el error que cometió este hombre rico de prepararse solo para esta vida. Él no se preparó para el más allá. Él no previó su destino eterno, vivió solo para dar rienda suelta a los placeres, utilizó sus recursos materiales no para granjearse amigos, no para beneficiar a otros, no para hacerse amigos espirituales que lo hubieran estado esperando en las mansiones celestiales, sino que vivió para esta vida. No cometamos el mismo error. Qué trágico será, hermanos, piensa conmigo, qué trágico será estar en un lugar de tormento como en el infierno y recordar todas las oportunidades que tuvimos acá en la tierra para evitar ese lugar y ya no poder hacer nada. Qué trágico, va a ser una tragedia estar en el infierno recordando, es decir, el recuerdo de aquello que nos llevó al infierno va a ser tan dramático como el infierno mismo. Tan atormentador como el infierno mismo. ¿Y por qué hablo de recordar? Porque la memoria no muere. La memoria no forma parte del cuerpo, sino del alma. Por eso Abraham le dice al hombre rico, recuerda que cuando vivías en la tierra, tú vivías en medio de los lujos. Recuerda. Es decir, ahora él recuerda. Los recuerdos de aquello que lo llevó al infierno van a ser tan atormentadores como el infierno mismo. Hermanos, qué tragedia sería que nosotros en el infierno, en el lugar de sufrimiento, recordáramos todas las oportunidades que tuvimos. Escuchamos tanto al pastor Sinali, escuchamos tanto a nuestros maestros, escuchamos tantas veces a las personas hablarnos, a nuestra mamá que oraba y clamaba por nosotros y nosotros no hicimos caso. Hermanos, va a ser una tragedia que nosotros recordemos las oportunidades que tuvimos y que no aprovechamos en la tierra. Hermanos, es hora de tomar una decisión. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Cuántas oportunidades más tendremos para tomar la mejor decisión de nuestra vida? Mi pregunta es, ¿habrá una próxima oportunidad? Esta es nuestra oportunidad. Quiero animarlos a todos, hermanos, a que vivamos de acuerdo a lo que Cristo vive, lo que Cristo nos indicó. Que nuestro lema, hermano, sea vivir para Cristo y hacer que otros también vivan para Cristo. Vivamos nuestra vida, elijamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Elijamos el camino de la obediencia, elijamos el camino que nos lleva al cielo antes de que sea demasiado tarde. Hermanos, los bendigo, reflexionemos, pensemos, consagrémonos al Señor, que realmente esta semana sea usada por Dios para que nosotros reflexionemos y pensemos, para que ajustemos nuestra vida y para que todo lo que hagamos en esta tierra le dé gloria al Señor y repercuta en la eternidad en un lugar de consuelo y de felicidad. Que Dios los bendiga a todos ustedes.